Un saludo cordial con todos. Mi nombre es Enrique Mendoza y a continuación les explicaré acerca de dos temas, las utilidades y la jubilación. Pero antes hay que precisar acerca de qué es las utilidades. Las utilidades son el ganancial líquido residual que obtiene una empresa dadas las actividades económicas que realiza. Las sociedades de hecho o sociedades civiles, que son sociedades sin fines de lucro como centros de mediación y arbitraje, si superan el 5% de ganancial, entonces también están obligadas a pagar utilidades. Todas las empresas privadas deben de pagar utilidades, excepto las de educación superior. En la Constitución se establece que pueden realizar colaboraciones entre empresas públicas y empresas privadas. Sin embargo, si llegan a generar utilidades, las empresas públicas no están obligadas a pagar a sus trabajadores, mientras que las empresas privadas sí. También se establece que del total del ganancial que haya generado la empresa, el 85% le pertenece al empleador o al dueño, y el 15% debe de ser repartido a la planta de sus trabajadores, esto en base a dos cosas, que son los días trabajados y la cantidad de cargas que posea. Y las cargas no pueden ser únicamente sus hijos, sino sus derechohabientes con los que convive el trabajador, ya sea una sobrina o un padre enfermo. Pero para que sean considerados como carga, deben de ser declarados juramentadamente y notarialmente para determinar que poseen un vínculo sanguíneo, y este documento debería de ser elevado a escritura pública para poder cobrar las utilidades. Estas utilidades deben de pagarlos hasta el 15 de marzo y deben de ser declaradas ante el Servicio de Rentas Internas el 15 de abril. Si la remuneración supera el salario que haya sido pactado el trabajador con el empleador, entonces no recibirá utilidades. En la sección de minería ocurre un caso especial, puesto que no se paga el 15% de las utilidades, sino únicamente el 3%. Esto es porque el 12% es destinado a inversión social. Esto quiere decir que son proyectos ambientales, dado que estas actividades generan mucha contaminación. El tope máximo del que puede cobrar un trabajador en concepto de utilidades es de 24 salarios básicos, y en caso de que exista un excedente, este debe de ser entregado al IES, a la caja de compensación común, la que es usada para mejorar la infraestructura y tecnificar varios aspectos de la institución. Una vez aclarado esto, podemos profundizar un poco más con un ejemplo. El ejemplo que yo he realizado es en base a la empresa High Connection, en la cual establecí que han recibido un ganancial total de $50,000. De estos $50,000, el 15% serían 7,500, de los cuales 5,000 van a ser destinados en base a los días trabajados y el 5% en base a las cargas familiares que posea. Una vez obtenido estas cantidades, entonces se debe de calcular para obtener las alícuotas y así calcular de mejor manera cuál va a ser el concepto de utilidades que reciba cada trabajador individualmente. Para calcular las alícuotas hay que sacar el 10% del total de ganancial, en este caso $50,000, y dividirlo para el total de los días trabajados, lo cual nos dará como resultado la alícuota que nos permitirá calcular el 10% de utilidades. Y por el otro lado, debemos de sacar el 5% del total de ganancial y dividirlo para el total de puntos de distribución, lo cual nos dará como resultado la alícuota que nos servirá para calcular la utilidad en base a las cargas. Tomando como ejemplo al señor Luis Ramírez, el cual ha laborado por 320 días y posee número de cargas 2 personas, se multiplica 320 por 2, lo que nos da un resultado de 640, lo que es el total de sus puntos de distribución. Una vez con estos datos podemos proceder a calcular cuáles serán las utilidades del señor Luis Ramírez. Multiplicamos los 320 días por la alícuota, lo cual nos daría un resultado de $812,18. Para sacar el 5% por las cargas,
Entonces tomaríamos sus puntos de distribución, que son 640, y multiplicaríamos por la segunda alícuota, que nos daría como resultado 367,81 centavos, siendo la suma de todo esto 1179,99 centavos. La jubilación. La jubilación es el acto administrativo por el cual un trabajador cesa sus actividades, esto al cumplir ciertas condiciones que se le han establecido. Una vez hecho esto, puede recibir una retribución económica la cual le ayude para subsistir. La jubilación se puede dar cuando se cumple una edad determinada, un número de aportaciones determinada, o en caso de que haya sufrido un accidente de trabajo y le imposibilite continuar laborando. En Ecuador hay 3 modalidades para poder obtener la jubilación. La primera es la jubilación patronal, la cual se da con el mismo patrono al haber laborado 25 años de forma ininterrumpida. Para obtener el cálculo de esta jubilación, tomamos los 5 últimos años que haya laborado. En mi caso, el señor Luis Ramírez tuvo un promedio anual de $8,112. Una vez obtenido este resultado, extraemos el 5%. En mi caso, 405,60 centavos. Multiplicamos por el número de años que haya elaborado. En mi caso, 25, que da un resultado de 10,640. Una vez obtenido este resultado, nos dirigimos a la tabla de coeficientes de jubilación patronal, en la que el señor Luis Ramírez, por poseer 40 años, la alícuota que da como resultado 782,45 centavos. Este resultado lo dividimos para los 12 meses del año y me daría como resultado $65,20 que tendrá como jubilación mensual por jubilación patronal. Otra jubilación que se da es la jubilación por vejez, considerada en el artículo 184 de Seguridad Social, en el cual una persona ha cumplido una edad determinada o una cantidad de aportaciones determinada, por lo cual el IES le permite jubilarse. Sin embargo, debe de cumplir 3 requerimientos, los cuales son ya no encontrarse laborando, no tener ninguna mora por pago al IES y tener una cuenta bancaria para que sea el lugar en el que se le deposite el concepto de jubilación. Para obtener el cálculo, tomamos los 5 mejores años y realizamos el promedio de la remuneración que haya recibido en los 5 mejores años. En mi caso, 625. Una vez obtenido este resultado, nos dirigimos a la tabla que nos proporciona el IES y multiplicamos por el coeficiente que nos da según los años de aportaciones. En mi caso, 35 años de aportaciones nos daría como resultado 508,60 centavos. Y finalmente, el último tipo de jubilación que se puede dar es por sufrir un siniestro durante sus labores o sufrir alguna enfermedad crónica que le imposibilite seguir laborando. Y en caso de que en 2 años no se haya podido recuperar, el IES lo declarará como incapacidad permanente, por lo tanto procederá a jubilarse.